¿Qué ha sido de su vida desde que lo detuvieron? Pues he estado muy mal, señor. Por no ver a mi familia, más que nada, es lo que me duele. Estoy arrepentido de nada. No, señor, no estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está en la situación que la dejé. El Mochaorejas inició su carrera criminal robando autopartes, pero rápidamente comenzaría a cometer secuestros. El secuestro es un crimen en el que se priva de la libertad de forma ilegal a una persona durante un tiempo determinado. Este siempre con el fin de obtener a cambio un beneficio, como dinero, reconocimiento o provecho político, dejando en la víctima y a sus personas cercanas miedo, traumas o heridas físicas, algunas de estas a veces incluso incurables. En México no hubo un caso tan mediático y recordado como el de Daniel Arizmendi, mejor conocido como el Mochaorejas. Este tipo de crimen abunda en la crónica negra de todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país el secuestro ganó una gran notoriedad entre la opinión pública gracias a Daniel Arizmendi. El 17 de agosto de 1998, los noticieros nocturnos daban la noticia. El terrible secuestrador, que mantuvo en alerta a las autoridades mexicanas, por fin había sido capturado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Su alias no pudo ser más específico. La prensa le adjudicó la firma con el que lastimó a tantas personas. El temible Mochaorejas había sido capturado, y junto con él se aseguraron 30 millones de pesos, 600 centenarios y $500,000. Arizmendi se encontraba saliendo de su casa cerca de las 19 horas, cuando elementos de la Policía Ministerial del Estado de México lo abordaron, y este extrañamente no puso resistencia. En el inmueble se detuvieron a más personas, todos miembros de la banda de secuestradores. En ese entonces, Daniel Arizmendi ya era señalado como el líder de una peligrosa banda, misma que le había quitado la vida a al menos 4 personas. Crímenes que el líder confesó al poco tiempo. Pero ¿quién es Daniel Arizmendi? Daniel Arizmendi nació el 22 de julio del año 1958 en Miacatlán, Morelos, lugar en el que no permaneció por mucho tiempo, pues a su edad muy temprana emigró a la Ciudad de México junto con sus padres y 3 hermanos. En su infancia, Arizmendi vivió en la colonia San Juan Pantitlán, en la alcaldía de Iztapalapa, donde su padre, Catarino, golpeaba y maltrataba constantemente a su madre. Ambos también agredían con frecuencia a los 3 niños. Contrario al estereotipo que se tiene sobre los grandes criminales, Daniel no mostró grandes rasgos de inteligencia, pues reprobó un año de primaria y posteriormente no acabó su educación secundaria, pese a que acudió a 2 distintas. Los padres de Arizmendi se separaron por las constantes agresiones que había en su relación, por lo que Arizmendi y sus 3 hermanos vivieron con su madre, pero esta los abandonaría al poco tiempo, por lo que se fueron con su padre al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Tras no concretar sus estudios, Arizmendi comenzó a trabajar en el taller de su padre, empleo que no podría mantener a largo plazo. Esta situación repetiría constantemente con todos los trabajos que iniciaba. A sus 20 años, Arizmendi se hizo novio de una estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de Zaragoza, de nombre María de Lourdes Arias, con quien se casaría en agosto de 1977, luego de que quedara embarazada de su primer hijo. Antes de iniciar su carrera criminal, Daniel tuvo varios trabajos, como chofer de transporte público en la Secretaría de Marina o de obrero en otras fábricas. Tiempo después conseguiría entrar a la Policía Judicial del Estado de Morelos, empleo en el que un preso le enseñó a abrir un automóvil. Aunque la carrera delictiva de Arizmendi comenzó con robos de autopartes, este escaló rápidamente en la gravedad de sus crímenes. Y tras escuchar sobre un secuestro en el que los criminales presuntamente ganaron $1 millón, Daniel tuvo claro cuál sería el siguiente paso para su banda delictiva. Fue así como cada miembro de la banda tomó un rol en los secuestros. Alguien raptaba, el otro cuidaba, recompensa, mientras que Arizmendi negociaba y más tarde mutilaba a las víctimas. Su primer secuestro se cometió en contra del dueño de una gasolinería, de nombre Martín Gómez Robledo, a quien trasladaron a su casa de seguridad.
Durante el rescate, Arizmendi pidió $1,000,000, tal y como la historia que había escuchado, pero la familia de la víctima terminó pagando $350,000. Decepcionado, Arizmendi decidió cometer heridas más duras, por lo que durante su 7º secuestro sometió a Leobardo Pineda, dueño de diversas bodegas en Iztapaluca, Estado de México, y con unas tijeras de pollero le cortó la oreja, lo que generó una herida profunda en el hombre, misma que fue cicatrizada por Daniel, con las cenizas de un trapo quemado. La oreja de Pineda le fue enviada a sus familiares, quienes le pagaron en su totalidad el dinero solicitado por Arizmendi. El ensañamiento con sus víctimas aumentaba si los familiares se negaban a pagar lo que él les solicitaba inicialmente. A tal punto que además de cortar las orejas, se cree que al menos 4 personas fueron asesinadas mientras estaban secuestradas por el Mocha Orejas y su banda. Durante este periodo, Arizmendi comenzó a ir a comer y a hacer negocios con políticos y policías tales como Alberto Pliego, uniformado que durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo participó en la propia detención del Mocha Orejas y que murió encarcelado por sus vínculos con el cártel de Juárez. Sin embargo, el modus operandi del Mocha Orejas lo acercó al ojo de las autoridades, pues rápidamente se le vinculó con cerca de 200 secuestros, hecho que llevó a las autoridades a capturar a su familia, también a sus cómplices de sus crímenes, y tiempo después a él mismo, el temible Daniel Arizmendi. Finalmente, las autoridades solo pudieron acreditarle 21 secuestros y 3 asesinatos. En primera instancia, Arizmendi fue encarcelado en el penal del Altiplano. Posteriormente, fue llevado a la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, donde cumple una sentencia de 393 años por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. El Mocha Orejas fue víctima de golpizas por parte de los oficiales y es visto intermitentemente por su familia, pues aseguran que las autoridades de la prisión le ponen trabas a sus visitas. El secuestro, además de ser un delito, para los grupos criminales es toda una industria que les ha permitido hacerse de incontables recursos para realizar otras actividades ilícitas. Hoy se conocen diversas modalidades como el secuestro express, el secuestro de grupos o colectivo, sobre todo para negociar la huida de delincuentes, o el secuestro virtual. Sin embargo, desde la década de los 90, uno de los delitos más temidos por los mexicanos es el secuestro extorsivo u organizado. Esta modalidad escoge a una víctima, la mayoría de las veces con familias de una fuerte capacidad económica para pagar altas sumas por el rescate. Escúcheme. Hablando bien, yo ya te pedí lo que quería, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Usted quiere que te lo mate yo? Daniel Arizmendi fue uno de los exponentes más crueles de esta modalidad. Le apodaban el Mocha Orejas por la costumbre de mutilar las orejas o los dedos de sus víctimas. Entre 1993 y 1998 se le contabilizaron 21 secuestros. Fue detenido el 17 de agosto de ese año tras recibir una llamada telefónica para recoger una credencial falsa de lector que había encargado. Se consiguió finalmente la detención del señor Daniel Arizmendi López. Algunos de sus familiares y cómplices ya habían sido detenidos en enero. El resto, incluyendo a su esposa, fueron capturados el mismo día que Arizmendi. En su casa de seguridad de Naucalpan encontraron 8 millones de pesos en billetes de 200 y 500 pesos, además de $500,000. También tuvo que revelar la ubicación de su última víctima, a quien habían matado en un forcejeo y habían enterrado en una fosa improvisada en un domicilio del municipio de Corregidora, en Querétaro. Aún con el empresario muerto, siguió exigiendo el pago de un rescate de 15 millones de pesos, enviando las orejas de la víctima como supuesta prueba de vida. Todos sus cargos sumaron 398 años de prisión. El Mocha Orejas comentó lo siguiente: que si estoy arrepentido. Sí me arrepiento de haber hecho lo que hice, pero pues aquí ya poco sirve el arrepentimiento. Aquí ya no cuenta lo que uno piense o diga. En su día a día, Daniel Arizmendi, alias el Mocha Orejas, está en una celda en la que le permiten tener 2 libros que su familia le cambia cada 6 meses y puede pedir otro más en la biblioteca cada semana. Cada tercer día toma clases de dibujo
Tiene asignado un maestro que le da actividades académicas, con quien también juega ajedrez o dominó. Y puede salir los fines de semana a un patio de 20 metros a ejercitarse o botar un balón. Arizmendi sigue cumpliendo su condena, la cual le fue dictada desde el 22 de agosto del año 2003. Si te gusta mi contenido, te agradecería mucho que te suscribieras y que me apoyes con un like al video. También recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Y recuerda que todo es un misterio.